El imperio acadio es uno de los primeros imperios conocidos de la historia, fundado alrededor del año 2334 a.C. No podemos hablar del imperio acadio sin hablar de Sargón el Grande, ubicado entre Asiria y Sumeria en el norte de Mesopotamia. El imperio acadio, bajo el liderazgo legendario de Sargón el Grande, dejó una huella imborrable. Los acadios no eran unos simples bárbaros surgidos de la Arabia septentrional, más bien eran un grupo comparable con sus antecesores, los sumerios, de los cuales adoptaron una gran cantidad de elementos culturales, entre ellos la escritura cuneiforme, pero adoptada a su propio idioma. Esa era diferencia entre ambos, mientras que el sumerio era una lengua de origen desconocido, no era una lengua semítica ni indoeuropea, era una lengua aglutinante y de las que se llaman lenguas aisladas como el euskera, también conocido como idioma vasco. Las lenguas aglutinantes son las que mezclan sílabas que expresan conceptos independientes para construir otros nuevos. Por ejemplo, con las palabras ka, boca y ninda, pan, formaban caninda, el término usual para comer. Esta lengua es la más antigua que se conoce. Los acadios en cambio sí era semitaz, pero adoptaron la escritura cuneiforme de los sumerios a su idioma, el idioma acadio. Incluso se dice que con el tiempo este idioma fue evolucionando y dando lugar tanto al babilonio como al asirio, similar a lo que pasó con el latín y las lenguas romances, como el español, portugués, italiano, francés, rumano y otras lenguas que se hablan localmente en Europa. Los acadios incluso superaron a los sumerios en cuanto a lo militar, y no es que los sumerios hayan sido malos guerreros, sino todo lo contrario. Pasa que las ciudades-estado sumerias estuvieron envueltas en guerras durante mucho tiempo, lo que provocó que cada estado sumerio se debilitara tanto militar como moralmente. No fue hasta que Lugalsaggesi pudo conquistar la totalidad de Sumeria cuando estas guerras entre sumerios terminaron. Lugalsaggesi fue un conquistador, pero también un conquistado, porque fue el que pudo conquistar a los otros estados sumerios, pero su imperio duró muy poco, es decir, cuando terminaron sus campañas ya tenía prácticamente a las puertas a los acadios y a su rey Sargón, al que posteriormente le llamaban Sargón el Grande, porque de hecho ya había un grande antes que Alejandro, estamos hablando de casi 2 milenios antes, y Sargón, al ver la debilidad y los conflictos que había en Sumeria, no dudó en aprovechar la situación. Planeó una campaña de conquista a esas tierras, lo que le valió una gran victoria y el título de El Grande. Pero, ¿de dónde surgieron los acadios? Las raíces del imperio acadio se remontan a las antiguas tierras de Mesopotamia y gracias a la migración lenta de pueblos semitas provenientes de Arabia desde el año 3000 a.C. Estos semitas llegaron al norte de Mesopotamia, donde fundaron las ciudades que le iban a dar origen al imperio acadio. Según la tradición, un joven de origen semítico al servicio del rey Urzababa de Kish gana influencia dentro de la corte, influencia que le permite la creación de un ejército a su servicio para deponer al rey al cual servía. El nuevo dominador se da a sí mismo un nombre de significado político, Sargón, cuyo significado es rey verdadero. La ascensión al poder de Sargón estuvo marcada por una serie de conquistas militares. Sus campañas en Sumer fueron rápidas y decisivas, llevando a la unificación de las ciudades-estado bajo la bandera acadia. La brillantez estratégica y la adaptabilidad de las fuerzas de Sargón jugaron un papel crucial en estos primeros triunfos. La primera campaña de Sargón fue contra el reino de Sumeria y su rey Lugalsaggesi, quien había conquistado la totalidad de Sumeria y se había convertido en soberano y monarca de los sumerios. Tras 34 batallas y 3 asedios, Sargón pudo derrotar al rey sumerio que se encontraba en la ciudad de Uruk, convirtiéndose así no solo en el rey de toda Sumeria, sino también en el rey de Akkad, fundando el imperio acadio con capital en Akkad o Agade. La maquinaria militar acadia no descansó después de consolidar el poder en Sumer. Sargón lanzó campañas ambiciosas hacia el norte, enfrentándose a los elamitas de los montes Zagros y haciendo incursiones a la ciudad de Ebla en la actual Siria, extendiendo las fronteras del imperio hacia una vasta extensión. La eficiencia de las tácticas militares acadias y la naturaleza disciplinada de sus fuerzas permitieron la rápida incorporación de nuevos territorios. Durante el reinado de su nieto y sucesor, Naram-Sin, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial.
En los límites occidentales incorporó las regiones de Alepo y el entorno de Trípoli, en el lado oriental conquistó Susa y en el norte se expandió por Anatolia. Sin embargo, pese a todos los triunfos, hubo una tribu al norte del imperio, a la cual siempre se les dificultó combatir. Esta tribu eran conocidos como los Guti o Gutu, que fueron un pueblo del este del Tigris. La columna vertebral del ejército acadio consistía en una infantería bien disciplinada, armada con lanzas y escudos. Los arqueros desempeñaron un papel crucial al proporcionar cobertura y debilitar las líneas enemigas desde la distancia. Sus esfuerzos coordinados en batalla mostraron la precisión militar inculcada por Sargón. Aurigas. Una característica distintiva del poder militar acadio fue el uso de carros de guerra. Aurigas habilidosos, a menudo provenientes de la aristocracia, proporcionaban al imperio una fuerza de ataque móvil y versátil. La carga atronadora de los carros acadios infundía temor en sus adversarios. Las fuerzas acadias eran hábiles en la guerra de asedio, utilizando máquinas y tácticas avanzadas para conquistar ciudades fuertemente fortificadas. Esta experiencia permitió a Sargón superar incluso las defensas más formidables, asegurando la dominación del imperio. El imperio acadio floreció no solo en el ámbito militar, sino también en el intelectual. Contribuciones significativas se hicieron en áreas como la astronomía y las matemáticas, sentando las bases para futuros desarrollos científicos en la región. La religión acadia era rica y diversa, con una panoplia de dioses y diosas que representaban distintos aspectos de la vida y la naturaleza. Estos elementos religiosos permeaban la vida diaria y las prácticas culturales de los acadios. El idioma acadio, en sus diversas formas, se convirtió en la lengua franca del imperio. La escritura cuneiforme acadia fue empleada en inscripciones, documentos legales y literatura, preservando la rica herencia cultural de la civilización acadia. Esta lengua era de origen semita y provenía del norte de Arabia. Tras la muerte de Naram-Sin, el imperio sufrió una serie de problemas. Elam se rebeló, conquistando varias ciudades del sur de Mesopotamia. Posteriormente a eso, otro grupo semita proveniente del norte de Arabia, conocidos como los amorreos, atacaban las ciudades del imperio. A eso se le sumaría la presión de los Guti desde los montes Zagros. Se sabe que tras un largo conflicto, el imperio quedaría reducido a la ciudad de Agade y unas pocas aldeas y ciudad del norte, que al final fueron tomadas por los Guti, dándole así la estocada final a este grandioso imperio, final que se daría en torno al año 2154 a.C. El imperio acadio, bajo la brillante dirección de Sargón el Grande, dejó un legado duradero que moldeó la historia mesopotámica. A través de campañas militares estratégicas, asimilación cultural, logros científicos, la riqueza de su religión y la importancia de su idioma, los acadios construyeron un imperio que resonaría a lo largo de los siglos. Si quieres conocer más sobre historia, dale like al video y suscríbete al canal.